Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, Cristina, en el día de hoy nos hemos anoticiado acerca de la alerta por una detección de triquinosis, por lo menos en dos carnicerías de la capital. En primera instancia, queremos también, junto a nuestra audiencia, conocer cuáles son los primeros peligros, los síntomas y también qué significa la enfermedad de triquinosis. Bien, es como que nosotros ahora con esta situación ya tenemos que ponernos a pensar un poquito más en abordar la salud desde todos los ángulos, ¿no es cierto? Siempre existe el concepto de una salud, que es la salud del ambiente, la salud animal, la salud, por ejemplo, humana y todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria y demás. Entonces, es como que una cosa no es sin la otra. La triquinosis es lo que se conoce como una zoonosis, porque es una enfermedad causada por un parásito que afecta tanto a las personas, ¿sí?, como a los animales. Nosotros como personas seríamos como unos huéspedes, por así decirlo, como accidentales, donde se cumple el mismo ciclo que se cumple en la parte en los animales, pero bueno, genera otro tipo de complicación, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, seríamos nosotros como hospedadores y huéspedes, ¿sí? Y nos va a hacer el mismo ciclo este parásito, en esta infestación, de la misma manera que lo haría en otro animal, como puede ser un cerdo, que es, por ejemplo, que es lo que consumo en la industria agropecuaria, o sea, todo lo que tiene que ver con animales de producción. Y también, por ejemplo, tenemos la parte de la triquinosis con ciclos silvestres, por ejemplo, en lo que es jabalí, por ejemplo, a veces no consideramos los roedores o los felinos, pero que también está presente. Bien. Estos parásitos que nos haces mención, Cristina, fueron encontrados en algunos chacinados, en este caso en chorizos precisamente. ¿Se pueden alojar en otro tipo de cárnicos también? Mira, lo que pasa es que, mira, para entender por qué estaban en los chorizos tenemos que conocer el ciclo. El parásito es pequeño, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es, una vez que ingresa al intestino, ya sea del animal o de nosotros como animales humanos, tiene un periodo donde se van a acoplar el parásito hembra con el parásito macho, y este tiene una particularidad que al momento del diagnóstico yo no voy a buscar huevitos, viste que siempre te piden el copro cultivo o en realidad el copro parasitológico con otras parasitosis. En este caso, como no van a haber huevos, ¿sí?, lo que van a ver son embriones que van a penetrar. Imagínate que el intestino tiene como diferentes capas. Una capa es la superficial, ¿sí?, y la otra es más profunda, que es una mucosa. La mucosa ahí en el medio, ¿sí?, es donde penetra, se liberan estos embriones y pasan a la sangre. De la sangre, en ese momento, pasa todo un fenómeno inflamatorio. Entonces ese fenómeno inflamatorio a veces puede hacer que vos tengas eh, fiebre, que tengas alguna otra complicación. Siempre hay que pensarlo cuando yo como de ingesta, son 24 o 48 horas, empieza con un cuadro abdominal, tengo dolor, puedo tener diarrea, que te puede autolimitar en 72 horas. Pasó desapercibido, pero no es que se cortó el ciclo, sino que ese parásito va a ir a través de la sangre a enquistarse en los músculos que son más fáciles para enquistarse, que por ejemplo pueden ser el deltoide, los maceteros y demás. Por eso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, con toda la parte de la producción alimentaria, se hacen biopsias de esos músculos, ¿viste? Y si esas biopsias son negativas, se utiliza para la producción de alimentos. Si esas biopsias son positivas, todo eso se incinera para que no se vaya a empezar el ciclo nuevamente, para que no lo vayan a comer otros animales que tienen que ver con, por ejemplo, que son depredadores. Por ejemplo, imagínate un jabalí encuentra otro cerdo, lo come y se replica el ciclo, porque Ujú. está comiendo la carne cruda. Entonces, una vez que pasó eso, van pasando semanas. Entonces, después, por ejemplo, los pacientes pueden tener lo que se llama, viste que a veces decían, tenemos la parte de que la gente consultaba porque tiene edema, que se llama que está inflamado, la parte facial, sobre todo la parte ocular, porque se llama edema bipalpebral, bilateral, o sea, pues tiene tanto la parte del párpado móvil como la parte de abajo inflamadita, ¿sí? Y tiene dolor muscular, tiene fiebre, tiene malestar. Y después puede progresar la enfermedad teniendo dolores musculares, otras manifestaciones, por ejemplo, dolor a la movilización ocular, porque
las larvas pueden ir a inquistar esa parte, esos músculos que son como cortitos, ¿sí? Tiene que ver con esto. ¿Cuán importante es este tipo de controles bromatológicos que se hacen sobre las carnicerías y con qué asiduidad se deberían hacer para tratar de eliminar este tipo de enfermedades? Mira, en realidad viste que SENASA está trabajando siempre en todo lo que es la evaluación y la intervención. Sí. O sea, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es el control de foco desde la parte de bromatología y demás, pero bueno, esto nos da como la posibilidad o la oportunidad para varias cosas. Primero, para educar a los productores, porque no podemos empezar a señalar quién tiene la culpa de qué, sino que ahora tenemos que ver cómo podemos solucionar y cómo podemos mejorar para futuro. Enseñándole a los productores cómo debería ser la producción de los animales para producción, teniendo cuidado con todo lo que es el entorno de los criaderos de cerdo. Viste que muchas veces hay lugares que tienen esta cría media libre, que los animales van y comen en cualquier lado, entonces Sí. bueno, enseñándole al productor, enseñándole al comerciante, por ejemplo, que siempre compre en lugares habilitados y buscando los sellos de SENASA, a los consumidores que siempre compren en lugares habilitados, que se fijen en los sellos de SENASA, y después también sensibilizando a los equipos de salud, porque cuando pasan estas cosas a veces, viste, consultan y uno a veces no lo tiene tan fresco, esto porque no es tan habitual, es frecuente pero no es tan habitual. Ujú. Bien. En el humano, una vez ingresada la bacteria, recién nos hablabas, Cristina, acerca de cómo afecta con un edema, por ejemplo, facial. ¿Puede escalar a mayor gravedad? ¿Se pueden detectar otros síntomas en ese momento? Sí, en ese momento no, lo que te puede pasar, por ejemplo, es que vaya progresando la enfermedad. Ujú. ¿Qué pasa? El parásito tiene como una particularidad. Cuando empieza a penetrar, nosotros generamos un fenómeno inflamatorio. Nosotros tenemos en nuestro organismo algo que se llaman interleuquinas, ¿sí? Que se liberan cuando tenemos un proceso inflamatorio. Cuando el parásito va penetrando, ¿sí? Es como que es extraño, no es propio de tu organismo y nuestro organismo intenta defenderse. Entonces, toda esa cascada inflamatoria que se desata te puede generar manifestaciones como, por ejemplo, un ejemplo es la miocarditis. ¿Qué quiere decir la miocarditis? Inflama el tejido del corazón, Ujú. pero no porque el parásito va al corazón, sino porque estas interleuquinas hicieron que se inflame el corazón, o puede ser una encefalitis, o sea, una inflamación del sistema nervioso central. Y después los dolores musculares, porque esas larvas lo que tienen que hacer es inquistarse y después se calcifican. En principio uno no puede verlas, por ejemplo, con una radiografía, pero mucho tiempo después, si esa larva se calcificó, vos haces una radiografía, una placa radiográfica, y a veces se ven como si fuesen pelotitas, así, en un músculo largo, por ejemplo el deltoides. Sí. Bueno, no me quiero meter mucho en la parte médica porque sé que corresponde un poco más a un profesional de la salud humana, pero sí debes saber cómo detectarlo, es decir, cuando se llega a la guardia con algún cuadro de estos síntomas que nos haces mención, cómo se hace para detectar que en realidad el parásito está en nuestro cuerpo, si es a través de un análisis de sangre o de qué tipo, Cristina. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es la sospecha epidemiológica. Claro. Por ejemplo, yo como infectóloga, cuando evalúo, o sea, como médica, simplemente como médica, cuando evalúo al paciente, me dice, tengo una diarrea, las características de la diarrea, si son acuosas, si tienen moco, pus o sangre, ¿sí? Me hacen pensar, uno le pregunta de qué alimentos consumió este último tiempo, estos últimos días, si alguien más en la familia está así, ¿sí? Porque eso te va a dar como pautas de alarma, por Claro, eso algunos nosotros hablamos de indicios. sensibilizar a los equipos de salud. Sí. Si alguien más está así, uno lo tiene que empezar a pensar como que probablemente haya algo que puede haber generado o una toxina o una bacteria o un parásito, entonces ya uno abre ese alerta. Ya la sospecha, ya teniendo la sospecha uno puede empezar a dirigir. Por ejemplo, los diagnósticos se hacen por biopsia, pero no vamos a biopsiar un músculo por guardia. Sí. Pero si vos, por ejemplo, tuvieses complicado, tenés que ver el medio interno para ver cómo está la función del riñón, porque si está con diarrea puede estar deshidratado y demás, y te va a llamar la atención que dentro del laboratorio, donde está la fórmula, por ejemplo, que se llama hemograma, que son los glóbulos blancos, dentro de los glóbulos blancos existen como diferentes formas, ¿sí? Hay una fórmula que se llama eosinófilo. Si vos tenés los eosinófilos muy, muy altos,
tenés un paciente con diarrea, con registros febriles, subfebriles, y que te refiere que en algún momento tuvo una alimentación, por ejemplo, con alimentos con carne de cerdo mal cocida, porque básicamente la fuente es la carne mal cocida. El salado no es cocción. Ujú. El limón Tiene que tampoco. lograr lo que... El limón tampoco, que algunos creen, El ¿viste? limón tampoco es cocido, ¿me entendés? Entonces, nosotros decimos siempre, la carne tiene que lograr por lo menos 70, 72 grados, más de 5 minutos, Bien. y a veces si el corte es muy grueso no lo logra, o por ejemplo que haya tenido refrigeración, congelación de 23 grados, menos 23 grados, Ujú. por lo menos 5 días más o menos, pero bueno, todavía esto está bastante en discusión porque hay artículos que dicen que la larva podría sobrevivir, pero bueno, habría que revisarlo un poco mejor. Bien. Pero bueno, básicamente es esto, alimentación con carne mal cocida es la fuente de transmisión de esta patología que es una zoonosis que se llama triquinosis. Bien, tenemos un minuto más y lo último quisiera que nos cuentes o a nuestra audiencia cuáles son las principales recomendaciones de cara a la llegada, principalmente de las fiestas de fin de año, donde se compra mucha carne o muchas familias deciden comprar carne y a veces no necesariamente en lugares habilitados. No, bueno, básicamente lo que yo sugerimos siempre es para cualquier otra patología, en cualquier momento es la higiene de las manos siempre, la higiene del lugar donde se van a procesar los alimentos, tratar de elegir lugares que sean seguros para la compra de los alimentos, que tengan la habilitación adecuada. Vos me vas a decir, bueno, este tenía la habilitación y lo mismo pasó, pero bueno, tratemos de que sean cada vez menos los lugares habilitados que tengan algún problema. Y eso, y la carne bien cocida, por ejemplo, menores de 5 años, nada con carne molida. Sabemos que tenemos el fantasma del síndrome urémico hemolítico muy cerca siempre. Evitemos todo lo que tenga que ver con la carne molida. Carne bien cocida, frutas y verduras adecuadamente higienizadas, lavadas con agua segura. Aumentar la hidratación porque viene el calor. Entonces son todas como normas muy básicas para nuestra alimentación para que no tengamos problemas en estos momentos. Evitar los fuegos artificiales porque no solamente generan accidentes, sino que generan mucho malestar en los animalitos, en los animales de compañía, en las personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo y demás. Muy Y bien. para el medio ambiente porque contaminamos un montón. Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por todas estas recomendaciones. Estaremos atentos también a este cuadro que se va dando y esperemos que se pueda mitigar lo antes posible. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias.